Y ya están nuestras queridísimas y aclamadas nerds con nosotras y nosotros. Ya está Renata Turrent, la maestraza, la doctora Elisa Godínez, que me imagino que por ahí tendrá un café del 7-Eleven, supongo. Muy buenos días, chicas, bienvenidas. Muy buenos días a todos y a todo el auditorio. Elisa, buenos días. Hola, queridos, buenos días, Ernesto, Alberto, Renata y a toda la comunidad de Momentum. Un abrazo. Buenos días. Doctora, no haga caso de maledicencias, ¿eh? Usted sin problemas, yo la acompaño. Tú ni digas cínico, ¿eh? Tú ni digas, porque tú estás peor todavía. Prefiero, sí. Oye, bueno, no, chicas, pues si quieren vamos entrando en materia. Pues ayer en la mañanera, precisamente en el informe de seguridad, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presentan pues cifras, pues no voy a decir alegres, pero pues menos perniciosas en los datos y en las cifras pues que se manejaron. Ustedes querían abordar el tema sobre este respecto, así que iniciaría contigo, mi querida Elisa Godínez. Doctora, ¿cuál es tu valoración de la presentación que se hizo el día de ayer, luces y sombras? Perdón, me pasa lo mismo con el micrófono que Alberto. Híjole, a ver, yo diría que, como bien lo enmarcas, Ernesto, sí es un tema de luces y sombras. Me gustaría centrarme primero en la parte, digamos, más luminosa o positiva de esto y, digamos, hacer un recuento rápido de lo que se dijo ayer. No me voy a detener, digamos, en los detalles, pero sí es importante retomar el hecho de que, a mi juicio, sí hay señales de avance, ¿no? Naturalmente no va a ser nunca suficiente y el hecho de que no va a ser suficiente también tiene que ver con la diferencia, ¿no?, esencial que hay entre los datos y la percepción. Yo creo que en el sentido de los datos, pues ahí está el avance, no es suficiente, pero el problema es que la gente no percibe toda o siempre que esto esté mejorando, sobre todo porque los datos muestran un panorama general y, digamos, no se ven las particularidades. Y es un hecho que hay lugares en México que cada tanto o permanentemente tienen una situación de violencia muy fuerte. Los últimos días hemos visto situaciones bastante, digo, y me voy a quedar corta, ¿no?, pero lo visto en Caborca, lo que está pasando en Jerez, Zacatecas, también en Colima, en la capital sobre todo, se han visto despliegues y casi la gente se guarda, ¿no?, porque pues la situación con la presencia del narco es muy fuerte. Y lo que vimos también en Acapulco el fin de semana con la quema de varios puestos en el mercado. Eso por decir lo que tiene que ver de manera más evidente con la violencia generada por la cuestión, digamos, del crimen organizado. Y por otro lado, también situaciones que a mi juicio son bastante más complejas de explicar y por lo mismo más terribles, como lo que sucede en Chiapas, que tú, Ernesto, conoces muy bien, ¿no? Entonces, creo que sí, en primer lugar, dejar en claro que una cosa son las cifras y que no las minimizo, y otra cosa es la percepción de la gente, ¿no? Nunca va a ser lo mismo el dato, la cifra, que la experiencia ajena, ¿no? Y sobre todo más regional y más local. Pero bueno, recordando así de manera muy rápida las cifras que se presentaron ayer, están, por ejemplo, los delitos del Fuero Federal de diciembre de 2018, que fue cuando asumió este gobierno, a enero de 2022, ha habido una reducción de 41.37%, que no es menor. Luego, en homicidio doloso también hay una tendencia sostenida a la baja, por lo menos desde hace 9 meses, de manera muy evidente. Y aunque no es una tendencia así lineal, sino que hay, por ejemplo, de 2022 ahora, pues sí se ha bajado, pero el año pasado, por ejemplo, y demás, sí hubo un incremento entre este año y demás, ¿no? Bueno, el robo también ha sufrido un importante descenso de casi 28% de 2019 ahora. Sin embargo, sube un poco del año pasado ahora, ¿no? Entonces, por eso digo que no todas las tendencias son lineales, ¿no? En secuestro también ha habido un importante
descenso de 42.6%, y si se ve, eso de 20 a 22, y si se ve del 2019 al 2022, es un descenso total de 66.5%. También en robo a vehículos, un descenso de 39%. En feminicidios, me parece una cifra importante también. Ha habido un descenso de 2019 a 2022 de 32%. Y en delito de extorsión ha habido un descenso de 15%. Esas son las cifras como más generales, más importantes. Y bueno, de eso yo querría decir que, a ver, en principio hablar del contexto más amplio, el contexto geográfico y político más amplio, que tiene que ver con el hecho de la crisis de violencia en la que está sumido en este país. No es una crisis nueva, es una crisis que tiene por lo menos 15 años, y eso no significa que antes no hubiera violencia, pero es una crisis ligada directamente, sobre todo al tema del crimen organizado y en particular a lo que tiene que ver con el trasiego, con producción, trasiego y consumo de drogas. Pero esto está ligado indefectiblemente a lo que sucede en Estados Unidos. Desafortunadamente, no quiero reducir todo esto, pero la situación que vivimos de altísima violencia, no podemos negar que está directamente ligado a un tema de consumo desenfrenado en los Estados Unidos. Pero además es un consumo que ha ido cambiando, porque no es lo mismo el tiempo en el que, digamos, las drogas más importantes o el tema del narcotráfico tenía que ver con marihuana, cocaína, por ejemplo, sino que ahora estamos asistiendo, digamos, a una generación diferente de drogas, y son las drogas sintéticas, ¿no? Que además esto tenemos que entenderlo bien, porque el consumo y la forma en la que se trafica con esto es bastante más complejo que simplemente decir, bueno, aquí se produce la marihuana y se va para allá, ¿no? O la cocaína que viene de Sudamérica y tal. No, esto es una cosa que implica más entender mejor el contexto, porque, bueno, muchos de estos precursores vienen de otros puntos del planeta, como China, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir con esto es que esta nueva generación de drogas sintéticas, que ya no es tan nueva, pero bueno, pongámoslo a lo largo de la historia del consumo de drogas, nos coloca, digamos, a México como un lugar que, insisto, estamos afectados de manera directa por lo que ocurre en Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos no controle el consumo tremendo que hay de todas estas sustancias en Estados Unidos, que por cierto, es una crisis tremenda la que tienen ellos en términos del consumo, porque las muertes han sido muy grandes en los últimos años al respecto. Entonces, eso es un hecho. Ahora, la segunda parte que yo diría es, el gobierno actual, por supuesto que impuso un cambio de la estrategia desde que llegó, y bueno, el cambio de estrategia se podría definir en que no enfrenta con una lógica de guerra, como lo hicieron los gobiernos anteriores, decide no hacer ese tipo de despliegue, sino que le apuesta más a la inteligencia por un lado, y por el otro lado también a atacar a estas organizaciones criminales en el plano financiero, aunque de eso no tenemos muchísima información, pero bueno, eso es un hecho. Y le apuesta a la par a la despliegue y extensión de los programas sociales. Esto, por supuesto, es una estrategia que a mucha gente le puede o no parecer, pero es un cambio. Y es un hecho también que es una estrategia que no tiene resultados de manera inmediata, sino que tiene resultados que se van a ver digamos, a largo plazo. Esto, desafortunadamente, pues todos quisiéramos que fuera un resultado mucho más rápido, pero pues no lo vamos a ver así. Sin embargo, yo creo y esperaría que de seguir, digamos, esta estrategia, en unos años más podamos ver mejores resultados, porque es un hecho que ahí están, lo vimos ayer, estos datos sí están hablando de pues una disminución, o por lo menos un freno en ciertas tendencias, y yo creo que eso no es menor. Me parece que una de las fallas que tiene esta estrategia
de este gobierno, a mi juicio, es que es difícil enfrentar la penetración que tuvo el narcotráfico a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando digo que la penetración me refiero al hecho de cómo se metieron hasta la médula de muchas comunidades. Y esto es algo que tenemos que admitir y que aceptar. Es dolorosísimo, pero es así, ¿no? Veía yo la semana pasada una noticia de cómo retuvieron a miembros del ejército e incluso también me parece que periodistas que estaban en la zona, reporteros, en un pueblo en Guerrero, que me parece que es Quechultenango, no estoy segura si me estoy equivocando, pero me llamó mucho la atención, porque bueno, hicieron un despliegue, los retuvieron y dijeron que no querían al ejército ahí, tal y tal. Y bueno, si uno se queda solo en la superficie, pues va a decir, sí, sí es verdad, el ejército con toda la mala fama que tiene y tal, pero resulta que si uno le rasca, este lugar, este pueblo, es el bastión de uno de los grupos criminales más conspicuos en Guerrero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el fenómeno es complejo en términos de cómo se metió el narco hasta las cocinas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Y eso es muy complicado de revertir en poco tiempo. Por más programas sociales que haya, que no son pocos y que no es nada desdeñable lo que se hace en ese sentido, es complicado. Y yo eso es lo que veo, digamos, más difícil de revertir en un tiempo, digamos, mediano, ¿no? Digamos, ahí lo dejaría para no tomar más tiempo y después sigo si quieres. Ciertamente el tema de la violencia y de la inseguridad es complejo. El narcotráfico es apenas una cara, Renata, de la situación de inseguridad, violencia que se vive en México. Si hablamos de bandas de delincuencia organizada, bueno, están la extorsión, secuestros, el robo de combustible, robos financieros, fraude a gran escala, en fin, lo que gusten y manden. Pero, y esa es una parte de la tarea que tiene que enfrentar el gobierno del presidente López Obrador, que todavía está lidiando con la herencia que le dejaron otros gobiernos, porque los homicidios y esta escalada de homicidios no nació en 2018. Esto tiene un tiempo atrás y es una tendencia que no se ha logrado revertir. Y es muy complicado que se revierta por más que se apliquen todas las estrategias posibles, porque tiene que haber un combate también a la colusión de poderes fácticos empresariales y políticos, lo que le llaman la macrocriminalidad. Pero bueno, esa es una parte de la situación que hay ahí. Y efectivamente, otra de los temas que es importante analizar, y quiero pedir tu opinión, Renata, si me permites, también hay que combatir la percepción de los ciudadanos de sentirse o no seguros, porque la percepción va mucho en el sentido de cómo te va a ti en tu entorno cotidiano. Y eso también es complicado porque dificulta la tarea de una autoridad para convencer que la estrategia es posible. Y sin convencimiento ciudadano es difícil que cualquier estrategia funcione. Y lo digo porque hay datos duros. El INEGI publicó su encuesta nacional de seguridad pública urbana apenas hace unas semanas y básicamente dice que hay una mejoría en la percepción. En diciembre de 2021, el 65.8% de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad. El año pasado fue el 68%, es decir, mejoró 3 puntitos. Eso es importante. Pero ¿tú cómo ves el tema, Renata? Sí, yo creo que el tema de la percepción es muy interesante y ahorita ya la doctora Elisa lo abordaba de manera muy, muy esclarecedora. Yo lo único que quisiera agregar, para no aburrir a nuestro querido auditorio, repitiendo lo que ya dijo la doctora Elisa, es que recordarle a la gente que la percepción siempre tiene un rezago, porque si a mí me asaltan el año pasado o hace un año y medio, yo siento que me acaban de asaltar, con toda la razón, porque es un evento traumático. Entonces, cualquier crimen que haya sucedido en los últimos 2 años, la gente siente que acaba de pasar y entonces es difícil empatar los datos de seguridad con los datos de percepción. Estos siempre tienen un rezago de año y medio, 2 años más o menos. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, que va un poco adelante que en la estrategia de seguridad, va un poco adelante que el resto del país. La Ciudad de México ha bajado los números de inseguridad de manera consistente en los 3 años de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, la percepción apenas se empieza a sentir porque justamente este fenómeno que nos sucede ante cualquier, es obvio, ¿no? Ante cualquier evento traumático. Entonces, esto va a ser un reto para la ciudadanía y a mí me gustaría tomar el ejercicio que se está haciendo, que tengo ahí me incomoda un poco, pero entiendo por qué se está haciendo, de esta parte del reporte de ayer, donde se presentan los casos más mediáticos y se presenta en dónde estamos parados en esos casos. Entonces se presentó el caso de la periodista de Tijuana, el caso de los canadienses en Quintana Roo, los casos como más mediáticos, en dónde van. Me incomoda un poco porque, bueno, pues siempre puede haber un error y se puede criminalizar a alguien que no se tenía que criminalizar, pero entiendo por dónde va y la necesidad de hacer esto en un país donde no solamente la percepción, sino los datos de impunidad son realmente como una película de terror. Entonces creo que este cambio de estrategia en ese sentido puede ayudar a lo que tú bien comentas, querido Alberto, sobre cómo hacer una estrategia paralela a la estrategia de seguridad para que la gente sienta que se está haciendo algo distinto. Ahora, a mí sí me gustaría recalcar esto que dijo ahorita Elisa, que claro que nunca va a ser suficiente, hasta que no se pueda pacificar este país, no va a ser suficiente, pero que creo que los datos muestran que se va por buen camino. Por lo menos se ve una luz muy lejana, desgraciadamente muy lejana porque estamos muy hundidos, pero por lo menos se ve que vamos por buen camino y creo que esto nos debe llevar a un poco contrarrestar estas presiones que ha tenido el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato sobre la estrategia de seguridad. Lo vemos muchas veces en la mañanera, como varios reporteros llegan a decir, oiga, especialmente el que lo hacía mucho era Jorge Ramos, ¿no? Que al día 2 ya quería que se acabara prácticamente los homicidios y pues desgraciadamente esto no funciona así y cualquier persona en sus 5 sentidos sabe que no se puede detener una guerra, no es como que se pueda poner freno de mano y se acabó. Entonces creo que aquí lo más importante del asunto con estos datos es que nos lleve a analizar qué es lo que está sirviendo de la estrategia. Y yo quisiera resaltar 3 cosas en cuanto a la estrategia que lleva desde el inicio, que creo que están funcionando. Y son, un poco ya lo dijo Elisa, pero los programas sociales en específico, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que sé que hay aquí críticas sobre el programa, que son, no sé de quién, no voy a decir nombres, pero... ¿Yo? No, ay, de veras. Pero yo los voy a tratar de poner aquí un poco de polémica. Hay un reportaje buenísimo que estaba trabajando en el LA Times, este periodista que se apellida Lemus, olvidé su primer nombre. Jesús, gracias. Donde justamente se va a algunas comunidades que han sido arrasadas por el narco y platica que la estrategia, de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero sobre todo Sembrando Vida, han ayudado un poco a que algunos de las personas que estaban sembrando amapola, aquí hay un tema coyuntural que hay que mencionar, que el precio de la amapola cae fuertemente. Entonces algunas personas que se dedicaban a sembrar amapola toman Sembrando Vida para salirse de esto, ¿no? Por lo menos eso es lo que él encuentra en su reportaje. Y otra cosa muy interesante que creo que no se habla, que en estas mismas comunidades, porque suelen ser comunidades pobres, se ha llevado el Tianguis del Bienestar. Y que el Tianguis del Bienestar lo que ha logrado es un poco romper con esa base social que el narcotráfico ha logrado construir, ¿no? Que es no solamente las personas que venden o siembran, sino también las familias, las madres, los padres, las tías, el resto de la comunidad, que de cierta manera, ante el abandono histórico del Estado, pues se han visto beneficiados con algunas... no quiero llamarle inversiones del narco, pero bueno, con el dinero del narcotráfico. Y que el Tianguis del Bienestar permite que esta base social que ha construido el narco, pues por lo menos no crezca, ¿no? No necesariamente se rompa, pero no crezca. Entonces creo que esos temas es importante analizar más a fondo. No estoy diciendo que eso únicamente nos vaya a sacar
del horrible problema en el que estamos, pero creo que justamente estos datos nos deben llevar a analizar qué cosas sí se están, o evaluar qué cosas sí están funcionando para poderles pues meter más seguridad. Y lo segundo, con lo que me gustaría a mí cerrar, es que sí ha habido un cambio en la estrategia, por lo menos en dos ámbitos muy específicos. Uno, el tema de los periodistas con estos reportes que se van a dar y hoy que se anunció también pues esta idea de uno de los periodistas de hacer un fideicomiso para dar seguridad social, digamos, ¿no? Atender a los periodistas que andan a pie, es un cambio en la estrategia porque pues sí, la situación con los periodistas de a pie, no los lorets, no nada, sino la gente que realmente está haciendo el periodismo, es muy grave. Entonces creo que esto es algo que ojalá salga bien. Y dos, el tema de los feminicidios, que como ya bien decía Elisa, las cifras pues dan un respiro, por lo menos dan un poco de esperanza porque van a la baja después de haber estado subiendo. Lo mismo con la violencia doméstica, que generalmente es un principio o un indicador de que la violencia feminicida puede crecer. Ambos crímenes van a la baja. Y aquí yo sí quisiera resaltar el trabajo de Rosa Isela, que hoy menciona justamente el presidente diciendo que Rosa Isela tiene un equipo específico trabajando con los temas de feminicidio. Y esto es algo que no se estaba haciendo previamente en la Secretaría de Seguridad, que hace la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y que pues los números dicen que podría parecer que está funcionando, y que tenemos el ejemplo de la Ciudad de México con la fiscal general acá, Ernestina Godoy, que también es una estrategia similar y que han mostrado buenos datos. Entonces creo que hay algunos elementos que nos pueden dar luz y que podríamos analizar a fondo para que se puedan replicar en otros estados donde la situación no necesita, esos 6 estados donde se concentra la gran mayoría de los homicidios, no necesariamente se esté llevando a cabo. Ya, gracias, mi querida Renata. Creo que pues ahora sí que como dice el presidente, pues hay o habemos gentes que también tenemos otros datos en referencia a la cuestión de seguridad. Pero más allá de la percepción que uno puede tener, yo me concentro aquí, Elisa, en, por ejemplo, los últimos viajes a Chiapas o a Tamaulipas, pongo ejemplo San Fernando, ¿no? Y que, por ejemplo, en San Fernando era muy claro que la gente, pues por lo menos la gran mayoría con la que me pude entrevistar o conversar en distintos espacios, pues no quieren al presidente López Obrador en San Fernando, Tamaulipas. Hay una crítica fuerte de un abandono, de situaciones así. En distintas geografías, pues es prácticamente lo mismo. Los programas sociales, por ejemplo, que no se ignora por qué no le dan la información al presidente, o si sí se la dan, por qué no los está abriendo, de que una parte importante de los programas sociales en el norte del país, me refiero a estados de Durango, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de estos estados, el narco es el que está controlando los ingresos, los recursos a la hora de distribuirlo. Y eso no sabemos por qué no se plantea en la mañanera. Pues hay personas claves con nombres y apellido que tienen esa información, es a ellos a quienes, y hablo ellos en masculino, ¿no? Que reciben la información. Ahora, esa información se le entregan, no se le entregan. Esa es una situación que, bueno, pues ya en algún momento ojalá se pueda saber qué sucede ahí. Pero en esa parte, mi querida Elisa, siento que también hay una falta de información, hay un subregistro importantísimo que me parece que dispararía las cifras y que estaríamos hablando de cifras distintas. Y sí estoy de acuerdo con ustedes en que nos presenta de pronto un dilema ético, porque nosotros no queremos a esa policía o ese ejército
que esté reprimiendo como lo hacían en sexenios anteriores. Pero también no podemos dejar de ver pues la suerte de abandono que acusan y señalan no pocas poblaciones. ¿Qué decir sobre ese, cómo combatir una, porque eso también es parte de una infodemia por parte de algunos pues personas que trabajan con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o coloco la información así, o si sí la pasan y por alguna razón no sale. ¿Cuál es tu valoración ahí, Elisa? Mira, Ernesto, yo lo que pensaba ahorita que terminé, digamos, el bloque pasado, es que en efecto una de las cosas que yo veía como un punto muy importante a analizar y que creo que el gobierno tiene que cambiar es porque hay una falla importante en la forma de comunicar todo esto. No quiere decir que todo se reduzca a tal cosa. Simplemente lo que digo es que hay una falla en la comunicación porque hay muchas cosas que se están haciendo bien y por otro lado hay adentro, al parecer y según lo que tú refieres, que no lo dudo ni tantito porque sí es cierto que ha habido información que pues sí ha trascendido en el sentido de que en muchos lugares, sobre todo en el norte del país, los programas sociales están cooptados o controlados por las organizaciones criminales. Y eso no es algo que deberíamos estar ocultando o que no se debería de saber. Y un poco lo mismo que han dicho, ¿no? Ustedes lo presentaban hace ratito en el programa, la situación de esta activista social, ¿no? Kenia, y cómo, por ejemplo, esos casos no suben o no llegan o no se plantean en la conferencia mañanera, ¿no? Y así como estos otros, y que creo que a lo que voy con esto es que yo esperaría y quisiera ver de parte del gobierno un sentido, digamos, doble de la comunicación que se mejorara, ¿no? Ni negar lo que está pasando, que en muchos casos y sobre todo, digamos, en el caso de las poblaciones que están sufriéndolo en carne propia, pues van a oír lo que se dice ayer en la mañanera y van a decir, pues sí, mira qué bonito, pero aquí la cosa es muy diferente y aquí lo que vemos es una actuación totalmente diferente del ejército, de la Guardia Nacional, de las policías locales y de la situación de inseguridad en general. Entonces, no habría que cerrar los ojos a eso de ningún modo. Y al mismo tiempo también creo que hay cosas que, por ejemplo, a mí hay una cosa que me parece que pasó muy de largo, pero que creo que es un ejemplo de cómo, por ejemplo, sí hay una estrategia diferente y que yo creo que tuvo que ver también con la capacidad y la disposición a tratar de negociar también con las partes en un lugar como Michoacán, que ha sido epicentro de la violencia en este país desde hace mucho tiempo. Y hace unas semanas ingresó la Guardia Nacional a tomar el control de varios pueblos allí y pasó prácticamente sin pena ni gloria en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué está pasando ahí también? ¿No? Para que se está haciendo un vacío, llamémosle como se quiera, ¿no? A situaciones que creo que sí son un hito. Para mí eso es un hito. Como también es un hito, no necesariamente en el tema de comunicación, pero que ojalá abone, yo digo a lo que estaba yo mencionando en el bloque anterior, que tiene que ver con el contexto más general y el contexto, digamos, geopolítico. Ojalá el tema de las demandas a las armerías norteamericanas siga avanzando y ojalá veamos en ese sentido que eso tenga efectos también en nosotros. Por eso a mí uno de los temas que me parece también importantísimo es la batalla que se está dando, digamos, desde la Cancillería para impulsar ese tema, ¿no? El tema de la demanda a las armerías. Pero en definitiva, lo que podría decir un poco para ir cerrando este tema es que no va a ser suficiente lo que se está haciendo para ver los resultados pronto,
pero me pregunto qué hubiera pasado si se hubiera insistido, si hubiéramos seguido con las mismas estrategias del pasado, ¿no? Se nos olvida muy pronto que García Luna está preso en Estados Unidos por estar coludido con el narco, él y su camarilla, ¿no? de segundos, y cómo nos acostumbramos a esto, ¿no? Y por lo tanto, de pronto lo que pasa ahora, pues nos parece insuficiente, porque bueno, claro que nos va a parecer insuficiente, pero como decía Alberto hace rato, o sea, la violencia que tenemos en este país no se generó en 2 o 3 años, ¿no? Llevamos, como decía yo, por lo menos unos 15 años. Sí, la verdad es que es un problema añejo, ¿eh? Y esto que menciona la doctora Elisa Godínez Renata sobre García Luna me parece a mí muy importante, porque eso sí demuestra que al menos en este gobierno hasta ahora, lo que se ha visto, sí hay una idea de hacer un cambio en el modelo y en la forma de combatir delitos como por ejemplo el narcotráfico, porque vamos, desde 1986 que empecé yo a reportear, no habías nacido, creo, Renata, ya estaba muy claro desde aquel entonces, porque me tocó a mí cubrir todavía los resabios del caso Camarena Salazar, esa agente de la DEA asesinado en Guadalajara. Estaba ya muy claro desde entonces que cada gobierno tenía su grupo de narcotraficantes favorito. En aquel entonces era el grupo que luego la DEA bautizó como Cartel de Guadalajara y que derivó en todos los demás, y que al paso del tiempo se fue confirmando que cada gobierno tuvo el suyo. Salinas privilegió al del Golfo, con Cedillo crecieron los Zetas, Calderón, pues ni qué decir con el cartel de Sinaloa, en fin. Y ahora no se ve que exista esta situación de esta manera, y me parece que ese es un cambio importante de modelo y que ojalá que pueda llegar a tener algún resultado, no se ve en el corto plazo, pero por lo menos que se sentaran las bases. ¿Tú ves que efectivamente, Renata, este modelo, esta forma de combatir la delincuencia y con la construcción, ojo, de los cuarteles de la Guardia Nacional y la decisión de dejar en manos de militares la seguridad pública, lo cual me parece cuestionable, pero bueno, se sentarían bases para que en adelante si el siguiente gobierno pueda empezar a cosechar algunos frutos? Sí, bueno, lo que mencionas justo de la injerencia de la DEA, que al rato nos vamos a meter a otros tipos de injerencia de los gringos acá en México, entonces es un buen preámbulo, pero por supuesto, ¿no? Pedro Miguel o no me acuerdo quién de ellos, ya no quiero citar mal, pero siempre dice que la DEA es un administrador de grupos de narcotráfico, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia y es parte de la injerencia que han tenido los estadounidenses en la política mexicana. Acompañado, por supuesto, o de la mano, porque hubiera sido imposible hacerlo, sin el consentimiento del gobierno actual mexicano, ¿no? Previo a López Obrador. Justamente creo que esto que mencionas hace falta recalcarlo más, porque se nos olvida lo que bien decía Elisa, cómo se había llevado la estrategia de seguridad, entre comillas, que era más bien justo esto, administrar los grupos delictivos desde el gobierno, previo a esta administración, y el recuento que tú ya haces de cómo cada gobierno tenía a su cártel favorito y lo fortalecía. Entonces, con esa historia es imposible pensar que, repito, ¿no? Lo que decíamos en la sección anterior, es imposible pensar que esto pueda solucionarse de la noche a la mañana. Ahora, creo que sí se sientan las bases porque claramente esto no se va a solucionar en este sexenio, sí creo que se empiezan a sentar las bases para que se pueda llegar a solucionar en varios años, esperemos 1 o 2 sexenios más hacia adelante, si se continúa con esta estrategia, en específico programas sociales. Y sí, la Guardia Nacional, que a mí también me incomoda y tengo muchas preocupaciones al respecto, ¿no? Dios nos agarre confesados si nos tocara un presidente como Calderón y se tuviera una estructura como la Guardia Nacional, pues ya establecida, ¿no? Daría muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo,
creo que este tipo de políticas públicas no se pueden evaluar al vacío, no podemos evaluar, quisiéramos tener la Guardia Nacional, todos los elementos y que estos pasaran al mando civil como se propone, perdón, al mando militar como se propone en la posible reforma constitucional que se va a enviar. Bueno, pues idealmente no quisiéramos que eso sucediera. Pero existe la posibilidad de que la Guardia Nacional acabe como la Policía Federal, pues sí, probablemente sí, sería un desperdicio de toda esta estrategia. Entonces creo que no hay salida. Lo que quiero decir con esto es que creo que no hay una salida sencilla, una salida que no incomode, una salida perfecta. Por supuesto que no la hay, pero ahora sí que política es decidir entre inconvenientes. Y justo lo que decía hace ratito Ernesto, ¿no? En realidad, sacar al ejército de las calles sería pues ideal si viviéramos en un país distinto, ¿no? No, yo quisiera preguntarle lo que pasa es que muchas de esas voces que dicen hay que sacar al ejército de la ciudad, pues claro, vienen de Polanco, de aquí, de la Condesa, de estas zonas donde el crimen organizado de la manera en la que lo vemos en el norte del país, ahora en el sur, pues no es igual. Entonces, pues aquí creo que la reforma constitucional a la Guardia Nacional nos va a dar mucho espacio y espero que así como estamos hablando de la reforma eléctrica, se pueda hablar en foros de la reforma a la Guardia Nacional a profundidad, con gente que sabe del tema, pues para que los legisladores ahora sí que tomen una decisión informada y que la ciudadanía podamos involucrarnos en estos procesos políticos, en este caso de seguridad. Ya, gracias, mi querida Renata. Elisa Godínez, pasando al siguiente tema que nos ocupa, financiamiento de agencias de los Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles o ONGs, como también se les conoce. Pues hay distintos ángulos y miradas. Conocemos gente conocemos organizaciones que hacen un trabajo muy valioso, que han recibido o reciben financiamiento de USAID, NED u otros, y gente verdaderamente pues de tenebra, como en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, encabezado por Claudio X González, que sigue siendo el operador financiero de esta asociación civil. ¿Y por qué en el caso de esta asociación civil? Porque más allá de amistades o vínculos, apreciaciones que uno pueda tener de colegas periodistas, esta organización en particular pues se ha posicionado en un ámbito político electoral pues prácticamente sin precedentes, de manera tan pública y abierta como lo ha estado haciendo. Así que hay distintos ángulos sobre estos financiamientos. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo para no agarrar parejo como luego hace el presidente, doctora Elisa Godínez? Con todo respeto, maestra y doctora, que me exprese así del presidente, perdón. No, pues sí, tienes razón. O sea, en ese sentido el presidente pues sí agarra parejo. Pero bueno, eso es parte también de su estrategia de comunicación. Pero bueno, más allá de lo que él diga y como él lo plantee, habría que recordar como 2 o 3 hechos como más de la historia reciente de cómo este intervencionismo norteamericano vía las o varias organizaciones no gubernamentales se ha concretado, no solo en México, sino prácticamente, digamos, en todo el mal llamado tercer mundo, y no solo, pero sobre todo, y de manera también particular, su papel bastante cuestionable, por decirlo menos, de muchas de estas organizaciones financiadas por dinero de, digamos, la cooperación norteamericana, en gobiernos, momentos en los que en ciertos gobiernos, sobre todo en América Latina, lo hemos visto, gobiernos progresistas se han visto pues atacados en ese contexto. Pero bueno, para tratar un poco de situar y entender de dónde viene todo esto, no me quiero detener mucho, pero yo quisiera apelar a
poco hacer una mirada crítica del concepto de sociedad civil. El concepto de sociedad civil, ¿qué digo? Bueno, desde el punto de vista de la teoría política no me voy a detener, ¿no? Pero en los últimos 3, 4 décadas cobró un papel importante el concepto y la práctica misma de apoyar a esto que se llama sociedad civil. La sociedad civil como concepto y como práctica vía organizaciones no gubernamentales tuvo su irrupción de manera importante a la par, digamos, de la imposición del modelo neoliberal, ¿no? No es gratuito, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una vez que también en este contexto ya que empezaba el neoliberalismo y empezaron a, digamos, a caerse los referentes del mundo polar, ¿no? Capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera, pues bueno, un poco el sentido que se quiso dar a todo esto es, bueno, es el fin de la historia, ya no hay más, ya no hay esta lucha de clases, lo que hay que hacer es, ¿no? Y entonces todas las demandas que había y todo el concepto y las organizaciones que había, digamos, por la lucha en este contexto de los derechos laborales, ¿no? Pasaron ahora, ¿no? A ser circunscritas en este concepto que se llama sociedad civil, en donde cabía todo, ¿no? Y entonces ahora la lucha iba a ser en ese sentido y el apoyo iba a ser en ese sentido. Y bueno, no es nueva la historia en la que Estados Unidos financia proyectos de desarrollo en América Latina, en México, desde los años 60, incluso antes, pero sobre todo en los años 60, estas alianzas por el desarrollo y demás, bueno, ya existían desde el presidente Kennedy y demás. Pero hablando ya en el contexto neoliberal y con el tema y la irrupción de manera más fuerte del concepto de sociedad civil, pues lo que vemos es que estas agencias norteamericanas inyectan recursos a grandes ONGs, algunas otras no grandes y que hacen un trabajo fabuloso, fantástico, como lo has dicho, Ernesto. No creo que haya que meter a todos en el mismo costal, pero hemos visto que en ese sentido se apoyan en los últimos años ciertas temáticas bajo la égida de las organizaciones no gubernamentales, que es la sociedad civil la que tiene que fortalecerse en contraposición, digamos, al Estado y a lo colectivo. Ahora lo que se tiene que impulsar es esta idea de lo no estatal, ¿no? Con la sociedad civil y la visión individualista, ¿no? Esto es importante de resaltar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con muchas de estas ONGs que tienen y reciben financiamiento de Estados Unidos sobre todo? Bueno, que lo que hacen es convertirse en agencias con diversa naturaleza, ya sean think tanks, ya sean organizaciones no gubernamentales que apoyan ciertas temáticas, pero que lo que hacen es sobre todo imponer agenda y crear consensos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos think tanks, como por ejemplo lo de que apoyan, que tienen dinero, como los de Claudia X González? Bueno, que aparecen y aparentan ser neutros, aparentan encabezar, digamos, demandas de la sociedad civil, pero lo que hacen es, como insisto, imponer agendas. Y entonces, ¿cuáles son los temas que se han posicionado, sobre todo en los últimos años, con respecto a las luchas de la sociedad civil? Bueno, se me ocurren ahorita varios. Transición a la democracia, ya cada vez menos, porque eso fue como de hace unas décadas, pero hoy por hoy transparencia, combate a la corrupción y la cuestión de la libertad de prensa. Se me estarán yendo algunos, pero son sobre todo los temas que se buscan impulsar desde estas ONGs poderosas. Se busca tener una presencia en medios de los expertos que ellos auspician y que estos expertos se presentan como igual técnicos neutrales, que son los que tienen la verdad, en contraposición a otros actores u otros expertos que tienen una posición ideológica clara, ¿no? Estos se presentan como aparentemente no ideológicos, pero en el fondo sabemos que sí, que claro que enarbolan una ideología y es esta ideología, ¿no? La de las organizaciones no gubernamentales, que lo que tienen que hacer es ponerle freno al abuso que comete todos y cada una de las instancias y de las agencias estatales, ¿no?
Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Y también buscan la creación de legitimación o legitimidad y la imposición de agendas, como ya decía hace rato, ¿no? Buscan diseminar estas ideas políticas que tienen sobre todo la intención, como digo, de tener una posición crítica al Estado y sobre todo, digamos, bondadosas con el mercado, con el individualismo y demás, ¿no? Y en México en particular han tenido participación evidente y conspicua, no es ningún secreto, sobre todo en los sexenios anteriores, apoyando, por ejemplo, las reformas estructurales. O sea, ¿no? Y imponiendo el tema, como digo, de la transparencia y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los organismos autónomos, que en el fondo lo que hacen es decir, tiene que haber un contrapeso al gobierno y un contrapeso de expertos, y ese contrapeso va a ser a partir de estos organismos autónomos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero que al final son élites de técnicos, de expertos, que están ligados a estas élites económicas y a estas élites políticas. Bueno, ahora esto está entrando en crisis, ¿no? Pero es un poco ese contexto. Y, pues bueno, al hacer una crítica de esto, mucha gente también lo toma como, oigan, no pongan en el mismo saco a las organizaciones que luchan, por ejemplo, por la cuestión de justicia, por la cuestión de seguridad, por los derechos humanos y demás. Cierto que hay algunas que están haciendo un buen papel, pero recordemos y revisemos lo que ha hecho las organizaciones ligadas a, por ejemplo, Claudio X González, que es uno de los más elocuentes actores en este sentido, ¿no? Que recibe o ha recibido, por lo menos en los últimos años, ahí están los datos, no me los invento, si uno revisa la página de USAID y demás, aproximadamente 15 millones más o menos de dólares en los últimos años. Ahora, es importante, ¿por qué? Pues porque yo creo que el presidente lo ha mencionado en varias ocasiones, esta semana lo volvió a mencionar. Dijo él hoy, creo que me parece que lo dijo hoy, si no mal recuerdo, dijo que le parecía hasta penoso tenerle que plantear a Estados Unidos en las reuniones de alto nivel, en donde se están discutiendo temas importantísimos para los dos países, casi que tener que plantear el tema de, oigan, ustedes están financiando a estas organizaciones que están teniendo actitudes golpistas, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya no va a poder desdecirse, me parece, el presidente, porque ya lo ha planteado. No sé si lo vaya a plantear en estas reuniones de alto nivel, pero es un hecho que ya está ahí el tema, ¿no? Y que bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Que vamos a ver qué dice Estados Unidos, si se va a seguir haciendo que la Virgen les habla, si se va a seguir haciendo magia en este sentido, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Y ahí lo dejo por el momento. Y es que en este tema hay que analizar el contexto de una manera más amplia, creo yo, Renata. La presencia de organizaciones aparentemente independientes o de la sociedad civil financiadas con recursos de Estados Unidos en México no es nueva, tiene muchísimos años. Por ejemplo, está el caso del famoso Instituto Lingüístico de Verano, que llegó a México a finales de los 40, que tuvo un activismo muy importante a partir de los años 50, 60 y que tuvo presencia sobre todo en comunidades indígenas, pueblos originarios, con una misión aparentemente religiosa, pero que en realidad lo que hacía era tratar de convencer a las comunidades, pueblos originarios, de que estuvieran del lado de los proyectos que llegarían después megaproyectos. En aquel momento no se le llamaba así, pero que evidentemente pues cumplen con todas las características. Esta sensibilización, esta cooptación, digamos, evangelización de estas comunidades, pues ha tenido sus resultados. Y bueno, Chiapas es un ejemplo que seguramente Ernesto conoce mejor que yo, pero Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, había una sede en Cuernavaca. En fin, estaban financiados por la Agencia Internacional de Desarrollo en aquel entonces, que ahora es la USAID. En fin, que la historia está ahí desde hace muchísimos años, Renata. Por lo tanto, creo yo que es importante sí revisar lo que sucede ahora mismo con Mexicanos contra la Corrupción, pero también es importante revisar que esto es algo que tiene muchísimo tiempo y que al menos en el caso mexicano incluso
incluido hasta dentro de los usos y costumbres de la política mexicana, muy diferente a lo que ocurre en lugares como Centroamérica, por ejemplo. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema en particular? Sí, claro. Bueno, yo nada más quisiera empezar haciendo este paréntesis que preguntaba Ernesto, y ahorita prometo no me estoy zafando de la pregunta, nada más sí creo que es importante mencionar que no son iguales, ¿no? Mexicanos construyendo contra la corrupción, ¿no? Esta de X González, y las organizaciones, no sé, pienso siempre, porque tuve la oportunidad de colaborar con colectivas feministas en el Estado de México o aquí en la Ciudad de México, que hacen trabajo territorial importantísimo, y por supuesto que no son lo mismo, por supuesto, ellos al contrario, ¿no? Sobreviven con muy pocos recursos. Entonces lo que pasa es que estas grandes organizaciones cooptaron el término de sociedad civil como si solamente la sociedad civil fuera eso, ¿no? Pero estas organizaciones más populares, más territoriales, de gente que realmente está trabajando por sus comunidades, definitivamente no tienen absolutamente nada que ver. Entonces sí separar, ¿no? La crítica que estamos haciendo es contra estas grandes organizaciones que tienen intereses escondidos, como los que tú ya bien mencionabas, que como bien dices, no son de ahorita. Los han tenido desde hace años en diferentes ámbitos, ¿no? Esta evangelización, como bien le llamaste, creo yo, en pueblos indígenas para después llevar intereses económicos ahí de manera más sencilla. Operaban políticamente estos megaproyectos en las comunidades. Y ahora lo vemos con Mexicanos contra la Corrupción, que es una estrategia además muy hábil, ¿no? De este sistema neoliberal o de esta época neoliberal, que es construir poder en la sociedad civil. Pues es una forma de construir poder político sin tener que pasar por un proceso democrático. Entonces, ellos van construyendo estas organizaciones que tienen, repito, hacen operaciones políticas. Lo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción es una operación política, no es periodismo, no es nada es igual que lo que hacían en estos ejemplos que ahorita das, querido Alberto, creo yo. Entonces, es una forma muy antidemocrática de tener injerencia política en los países. Y además es una estrategia también, creo yo, muy hábil de privatizar, como ya decía Elisa, cosas que por lo menos tendríamos que debatir de manera pública si deberían corresponderle al Estado o deberían de corresponderle al privado. Lo que pasa es que es una forma muy hábil de ir privatizando despacito, sin que esto tenga que pasar por conversaciones públicas, por las urnas, por nada, ¿no? Eso es profundamente antidemocrático. Y creo que los gringos han sabido generar distintas estrategias de intervencionismo. Los gringos no tienen amigos, tienen intereses y tienen sus diferentes formas de intervenir. En México no van a venir a intervenir militarmente, claramente, bueno, esperemos, ¿no? Pero bueno, no lo han hecho por muchísimo tiempo. Pero intervienen de otras formas. Eso no significa que no intervengan como lo hacen, el hecho de que no lo hagan como intervienen en Medio Oriente o ahora el pleito con Rusia en Ucrania, no significa que no hagan intervenciones políticas acá. Simplemente lo hacen de manera más discreta mediante estas organizaciones o, como ya bien decía Elisa, por medio de los medios de comunicación. Ahí tienen a sus voceros en muchos medios, el New York Times de acá, CNN, que también tienen matrices aquí en México y que esas matrices también están defendiendo intereses sobre todo económicos, y yo sí quisiera repetir que el análisis que se hace sobre tanto los medios de comunicación como el papel que está jugando Mexicanos contra la Corrupción se tiene que analizar estos golpes mediáticos que están haciendo ahorita, se tienen que analizar en el contexto de la reforma energética, en la reforma eléctrica, porque no esta, digamos, profundización de los ataques y las mentiras, porque de verdad no hay absolutamente nada que reportar, se han profundizado o han acelerado en el contexto de la reforma eléctrica. Ahí estuvo
creo yo, muy desafortunadamente antier Aristegui, publicando esta nota de Penny Lane, que no tiene absolutamente nada. ¿Por qué se sigue haciendo este tipo de cabildeo escondido? Pues a mí me cuesta trabajo desvincularlo de la reforma eléctrica que se está discutiendo ahorita y que está próxima pues a subir al Poder Legislativo. Mi queridísima Renata, muchas gracias, muchas gracias. Elisa también, que se nos acabó ya el tiempo. Así que yo nada más les pediría así una breve reflexión final sobre este tema. Me parece que pues hay muchos ángulos que tienen que ver con las agencias financiadoras de los Estados Unidos a organizaciones mexicanas, porque también USAID pues financia programas de gobierno, y pues ni modo que se le acuse al gobierno de estar recibiendo este financiamiento. Es decir, habría que encontrar también un equilibrio en este sentido. Ya hicimos una distinción muy particular de Mexicanos contra la Corrupción, que sabemos quién la fundó y quién se encarga de que lleguen pues la cantidad de recursos que llegan a esa organización no gubernamental. Pero ¿con qué cerrarías una reflexión final también para la audiencia, doctora Elisa Godínez? Mira, Ernesto, yo la verdad que lo que sí insistiría sería en que nos falta revisar mejor, ¿no?, lo que dices. A ver, no es que todo el financiamiento por sí mismo sea malo. Hay muchísimas organizaciones, incluso de las grandes, de las que incluso a mí no me encantan mucho, pero sé que han hecho un trabajo importante. Pienso por ejemplo en una fundación Ford, ¿no?, que entre otras cosas financia proyectos de investigación sobre temas muy importantes en México, ¿no? Pienso, no sé, la mortandad infantil en contextos indígenas, ¿no? En fin, no sé. Y saber distinguir esto de organizaciones, actores, estrategias que son financiadas igualmente por dinero de estas agencias, pero que tienen, a mi juicio, de manera muy evidente, un interés político, un interés ideológico también muy claro, y que sobre todo son las que han estado más en el espectro público en los últimos años, que han tenido mayor influencia, porque además ese es el tema, habría que revisar la influencia que han tenido estas organizaciones en los últimos años en los temas importantísimos del debate público, y seguir en esta distinción, ¿no? Porque es un hecho, yo sí estoy convencida de esto, de que además hay que entender que mucho de este flujo de recursos que viene del extranjero y especialmente estas agencias a países como México y otros, está en el contexto también, insisto, del neoliberalismo y del desmantelamiento del Estado que se hizo en las últimas 3 décadas, ¿no? No es, porque también hay partes como, bueno, estas organizaciones hacen lo que el Estado no hace. Bueno, claro, porque el Estado en parte también en los gobiernos neoliberales aceptó tácitamente desentenderse de un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que verlo en ese contexto, diría yo, ¿no? Y pues nada, eso. Renata, tu reflexión. Pues yo nada más cerrar con, creo que lo más interesante que hemos visto estos últimos días con todo el escándalo de la supuesta investigación de la casa y todo, es que hay que profundizar en de dónde viene o de parte de quién, a quién atiende este tipo de reportajes, no lo digo de la prensa en general, sino de la prensa hegemónica, de quien no está haciendo periodismo, sino está haciendo política, propaganda política, y creo que como ciudadanía este tipo de escándalos se siente como un temblor, pero creo que es una formación política muy valiosa para todos y todas, porque estamos viendo cómo intereses que parecieran no estar relacionados
empiezan a salir a la luz, y creo que esto es algo muy valioso como ciudadanía para entender cómo operan los poderes fácticos, y nos servirá culturalmente para entender otros fenómenos, porque esto no va a parar con esto, van a seguir haciendo este tipo de estrategia de pues repetir una mentira 1000 veces hasta que pues le pegue a alguien, hasta que alguien se confunda, pero creo que entre más analicemos que hay poderes económicos nacionales e internacionales, y también intereses políticos, como lo que hablamos en este último bloque, pues podremos tomar decisiones y posicionarnos ante disputas políticas o proyectos de nación de manera más informada y consciente. Entonces, pues yo creo que al final de cuentas esto será algo positivo. Ya, pues Renata, mi querida Renata Turrent, Elisa Godínez, muchísimas gracias. Pues sí, este tema creo que seguirá dando mucho de qué hablar, y además cuando hablamos de organizaciones, en este caso como Mexicanos contra la Corrupción, que se convirtió en algún momento en una organización muy poderosa. Ustedes recordarán cuando había cero críticas y se habían convertido en un referente porque habían entrado pues periodistas que sabemos que hacen un trabajo valioso, que se habían incorporado a esta organización, y que, pero que de pronto este roce que también de pronto, pues colegas periodistas, pues de pronto también podemos enfrentarnos en dilemas éticos por un lado, y por el otro la necesidad. Pues hay colegas que trabajan puede estar en Reforma, en el Universal, en Milenio, en donde ustedes quieran, y pues sabemos que es gente probada, muy valiosa, pero que hay una necesidad de tener un ingreso, de sostener a la familia, ese por un lado, y casos extremos que a pesar de todo eso, al punto, al nivel al que llegó una organización como Mexicanos contra la Corrupción, que llegó no solamente a incidir, sino a redactar reformas constitucionales como la educativa, y esas escenas, esas fotografías, hay una que me quedó en el hígado, en el inconsciente y en el alma, esa escena donde están los maestros sentados, los están poniendo a hacer un examen en el sexenio de Peña Nieto, y la imagen de Claudio X González parado así supervisando el examen, por poner un ejemplo de una escena así grotesca e insultante por donde usted le quiera mirar. Pues son ángulos, y me parece que bien señalan ustedes que pues cada caso se tiene que tratar de manera particular y no generalizar, como me parece que luego ese ha sido uno de los hierros del presidente López Obrador. Decía Elisa Godínez hace un momento o hace un ratito, pues sí, es posible que es parte de su estrategia del presidente, y ya la estaban cuestionando, y de dónde sacas eso y a qué te refieres con eso, y tómelas, pumpas, pues ni modos, en fin, pues son distintos ángulos y miradas. Recuerde usted que esta es una mesa de opinión, y lo que estamos haciendo es opinando sobre datos, hechos que se nos presentan. Precisamente ayer lunes platicábamos con Federico Anaya Gallardo, con los Maxi Abogados, y David Peña sobre este tema. Uno es los datos duros y otro lo que opinamos de estos datos duros que uno va encontrando y que va documentando. En fin, Renata, Elisa, muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerlas aquí con nosotras y nosotros. El placer es contrario. A ustedes, gracias siempre. Gracias, Hasta gracias luego. a todo el auditorio. Un abrazo fuerte.